Gracias, compañeras. 7:12 de la mañana. Ese proyecto de ley que pretenden, que está presentando el gobierno para hacer cambios, modifica, dice, las competencias de la Oficina Nacional de Semilla. Bueno, por supuesto, el aspecto, el elemento más importante para los y las agricultoras, la semilla. ¿Cuál es la importancia y por qué es necesario, según el gobierno, o por lo menos según la agenda propuesta por el Ministerio de Agricultura, hacer cambios en la Oficina Nacional de la Semilla? Vamos a ver, ¿por qué es necesario hacer esa modificación? Dice, para lograr un cambio también en lo que tiene que ver con la tecnología, el comercio y las políticas públicas en esa materia. Nos acompaña para abordar este tema que ha generado alguna controversia, sobre todo con grupos ambientalistas. Esta mañana nos acompaña Walter Quiroz, él es el director ejecutivo de la Oficina Nacional de la Semilla, y Edgardo Araya, abogado ambientalista y exdiputado del Frente Amplio. A ambos buenos días, y vamos a iniciar con don Walter para poner en perspectiva por qué hay que cambiar, o por qué se presenta más bien un proyecto que pretende modificar las competencias de la Oficina Nacional de la Semilla. Buenos días, don Walter. Muy buenos días, don Edgardo, también, un gusto saludarlos. ¿Por qué es necesario hacer ese cambio? Sí, definitivamente es necesario un cambio porque es una legislación que está cumpliendo ahora en diciembre 40 años de existencia, 40 años en donde ha evolucionado enormemente todo lo que es la actividad de semillas, en materia de comercio, en materia tecnológica, han cambiado los roles de la institucionalidad pública y del sector privado, y consecuentemente se necesita ajustar la legislación de semillas al entorno actual de la actividad semillerista y de la actividad agropecuaria en general. Tenemos que entender que las legislaciones de semillas se desarrollaron para regular o para llevar un control en lo que es la actividad comercial de semillas. Cuando evoluciona la actividad agropecuaria, igual la evolución de la actividad de semillas obligó a la necesidad de establecer reglas en el comercio, reglas que permitieran mantener una sana competencia a nivel de empresas de semillas, pero a la vez reglas que permitieran proteger al agricultor, que la semilla que adquiriera fuera semilla que reuniera ciertos niveles de calidad, ciertos estándares de calidad, y es por eso que hoy día necesitamos una renovación de la legislación que permita mejorar la gestión de la institución que es la responsable de velar por la aplicación de la ley, y como ya dije también de adecuar las normas a las condiciones actuales de la actividad semillerista. Uno diría, ¿cuál es el problema con que se mantenga como está la legislación actual? Walter Quiroz, director ejecutivo de la Oficina Nacional de Semilla. Bueno, ¿cuáles son esos problemas que ustedes han encontrado por los cuales hay que cambiarla? Sí, uno de ellos tiene que ver con la capacidad de gestión institucional. Cuando nació la Oficina Nacional de Semilla hace 40 años, se le dieron algunos recursos económicos y logísticos, y se le mandó, por decirlo así, a la calle a buscar la plata para su operación, porque fue una institución que durante 30 años no recibió un céntimo del Estado, sino que se financió 100% a través de la prestación de servicios. Eso funcionó durante ese tiempo, pero las condiciones cambiaron. Muchas de las actividades en las cuales participaba han venido abajo con el declive que ha tenido la actividad agropecuaria en las últimas décadas, y eso hizo que la prestación de servicios igual se viniera abajo y llegara a una condición difícil o crítica de financiamiento institucional, y eso le quitó totalmente posibilidades operativas. Eso es uno de los elementos importantes. ¿Ahora tendría financiamiento entonces? Tendría financiamiento de la planilla, básicamente. La institución actualmente opera 50% con apoyo del Estado en los últimos 10 años y un 50% por prestación de servicios. Vende servicios. Pero eso genera ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que el costo de los servicios resulta alto en algunos casos, porque hay que pagar la planilla de la institución, que es el rubro más alto normalmente en este tipo de servicios. Por otro, no es democrático, porque precisamente se prestan servicios a aquellos
que pueden pagarlo. Y normalmente los que pueden pagar no es el pequeño agricultor. Bueno, también tiene una alta dependencia de la condición que presenta la actividad agropecuaria y no tiene entonces una sostenibilidad. Es un sistema insostenible en la parte financiera. Pero ese es solo uno de los elementos. Hay otro que ha sido de gran preocupación para el sector ambientalista y es el que la oficina de semillas no cubre o no existe claridad en relación al manejo de las semillas criollas o semillas tradicionales. Esas semillas están en la ley actual, están cubiertas por la ley en realidad, porque es una ley muy genérica y una ley... No, más bien es una ley muy genérica y entonces no establece ninguna excepción. Si nosotros, me refiero a la oficina de semillas, quisiéramos aplicarle la regulación que se establece para las semillas comerciales, podríamos hacerlo porque no están exceptuadas de ese tipo de regulaciones y de requisitos que establece la ley para las semillas comerciales. La ley, el proyecto de ley actual sí establece ahora y reiteradamente la excepción en la aplicación de las regulaciones a este tipo de semillas. Se consagra el derecho de los agricultores para proteger, para conservar, para intercambiar y para comercializar este tipo de semillas entre ellos. Las semillas criollas. Exactamente. Entonces es algo que era necesario para clarificar, para establecer con claridad que están exceptuadas. ¿Qué dice Edgardo Araya, abogado ambientalista? Buenos días. Buenos días, doña Laura. Buenos días. Y buenos días a toda la gente don Walter, y buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un gusto para mí estar de vuelta por acá. Sí, el problema nuestro, la preocupación del sector ecologista que hemos tenido, de hecho lo teníamos muy presente cuando estuvimos dando esta discusión en la legislatura pasada, que nos tocó a nosotros coordinar toda esta discusión, tiene que ver con nuestra preocupación por el manejo de la semilla, en tanto es el origen de la vida, ¿no? Y quien controla la semilla, controla la vida. Es un tema también de poder, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy celosos con respecto a eso. Y bueno, nosotros hemos entendido que es una ley que, y no lo vemos mal, por ejemplo, sí, que regule a quien se quiera dedicar desde el laboratorio, ¿verdad?, desde las corporaciones, a mejorar semillas, ¿verdad? Y el derecho que puede tener un consumidor de adquirir un producto, digamos, que alguien le certifique que es de calidad, que no lo estafen, digamos, ¿verdad? El problema es eso último tema que plantea don Walter, ¿verdad? El tema de la semilla criolla, de la semilla ancestral, del manejo milenario, ¿verdad?, que en nuestras culturas se ha hecho de la semilla. Es decir, antes de la existencia de los laboratorios, antes de la existencia de corporaciones que trabajan, digamos, se dedican y tienen como fin de lucro la creación o el mejoramiento de semillas, hay todo una cultura, ¿verdad?, de intercambio, de mejoramiento por el uso, ¿verdad?, y una especie de domesticación de la semilla por parte de las culturas, primero los pueblos indígenas y luego de los campesinos, los pequeños campesinos que se han dedicado muchísimo, digamos, a mejorar su semilla desde ver el fruto que da, escoger esa, intercambiarlo con otros campesinos, con otras culturas, para también mejorar la diversidad genética de esas semillas. Y claro, don Walter plantea, hoy la ley actual, si quisiéramos, lo vamos a regular. Yo creo que sería inconstitucional intentar hacer eso, porque atentaría contra la biodiversidad, ¿verdad?, y contra el derecho a un ambiente sano. El problema aquí es que la ley anterior tuvimos que dar una pelea muy fuerte, y en esta, con el texto que hoy está, sigue siendo contradictoria en el tema de cómo vamos a manejar el tema de la semilla criolla, ¿verdad? Porque por un lado, la ley plantea la posibilidad o la excepcionalidad, digamos, de dejar fuera el uso de la semilla criolla, pero también plantea excepciones. Por ejemplo, plantea un comercio sin fines de lucro. Desde el punto de vista jurídico, el comercio implica fin de lucro, ¿verdad? Entonces no entendemos que es un comercio sin fin de lucro,
¿verdad? Cuando tiene que ver con el manejo de la semilla criolla, la semilla, digamos, ancestral, tradicional. Por otro lado, también plantea que cuando haya una participación significativa, es decir, cuando haya mucha semilla criolla o mucha semilla ancestral siendo intercambiada o siendo vendida, entonces se puede intervenir. Esas cosas, intervenir, ¿qué quiere decir? La oficina de semillas podría intervenir también para exigir, digamos, algún tipo de regulación específica, ¿verdad? Entonces, ese intento, esas posibilidades de controlar el comercio, por ejemplo, que ancestralmente, que desde todas las generaciones para atrás, mi familia o ese asociado, ese grupo indígena o ese grupo campesino ha trabajado una semilla y que de repente alguien le diga, mire, usted no la puede vender, porque usted tiene que registrarla aquí. ¿Y cómo la registro? ¿Qué quiere decir intervenir? ¿Por qué la Oficina Nacional de Semilla interviene cuando dos campesinos intercambian? Lo que plantea la ley es que para poder vender, esa semilla tiene que estar inscrita en la oficina de semillas, ¿verdad? Tiene que haber un certificado, digamos, de la oficina para que eso se pueda hacer. Bueno, ¿cómo se inscribe una? Porque además plantea que la semilla que se tiene que inscribir tiene que ser una semilla homogénea, decimos una semilla que yo pueda darle trazabilidad y darle, digamos, comprobar que ha sido mejorada y que da X resultados. Pero la semilla criolla, la semilla ancestral, no tiene esa trazabilidad. Entonces el tema es, ¿cómo la inscribo? ¿Verdad? ¿Y de quién es cuando la inscribo? Porque dice la ley que la inscripción de la semilla implica uso exclusivo de quien inscribe la semilla. ¿Y ese tipo de cosas son de quién es la semilla criolla, entonces, quién la va a poder usar, ¿verdad? ¿Quién se va a apropiar de eso eventualmente? Entonces, esos son los portillos. ¿Cuál es el temor? De que alguien se apropie de la semilla tradicional, o que alguien haga propio y luego no permita el uso, o diga que tiene derechos exclusivos sobre una determinada especie que en realidad ha sido trabajada durante generaciones por los grupos indígenas o por los pequeños campesinos. Además hay un tema de ya una costumbre de intercambio de semillas en este país, ¿verdad? Hay ferias de semillas y ahí podría, ¿qué tan grande es esa costumbre? Bueno, es una costumbre bastante arraigada y eso ha servido, digamos, para mejorar y mejorar las variedades de semillas, ¿verdad? Por intercambio, porque la semilla se va acostumbrando a otro clima, ¿verdad? Va asumiendo otras propiedades y eso ha sido durante la historia. Entonces, esa es nuestra preocupación, que no termine esta ley permitiendo la inscripción y la patentización o la apropiación de algo que es de propiedad de toda la humanidad, ¿verdad? Como es la semilla tradicional criolla. Esa es nuestra principal preocupación. Bien, escuchábamos entonces al diputado Edgardo Araya argumentando la preocupación principal que tiene. Don Walter Quiroz, director ejecutivo de la Oficina Nacional de la Semilla, ¿es válida o no es válida esa preocupación de que se terminen apropiando? Me imagino que son empresas, ese es el temor de ustedes. Bueno, es que hay detrás todo un negocio, ¿verdad? Apropiando millonario de la semilla criolla y por tanto ese intercambio ya no se produzca de manera espontánea entre los agricultores y las agricultoras, sino que sea pagado finalmente, es lo que a usted le preocupa. Que alguien diga, no, usted no puede vender eso porque es mío, yo lo tengo registrado. Sí, bueno, don Walter don Edgardo dice dos palabras, intervención y apropiación. ¿Qué es intervención de la Oficina de Semillas en la regulación del comercio? Es dos cosas. Uno, ya lo mencioné, una intervención que permita un comercio sano, una competencia sana entre empresas que comercializan lucrativamente las semillas. Y por otro lado, esa intervención implica una protección al consumidor de esa semilla, estableciendo reglas que digan, bueno, esta semilla no puede ser a la libre, tiene que ser semilla. Si alguien está comprando, tiene derechos a una semilla de calidad, de una semilla que reúne parámetros de calidad en cuanto a germinación, vigor, sanidad, pureza, etcétera. Y entonces es una intervención que protege al consumidor, que protege al agricultor. El otro concepto es de apropiación. ¿Apropiación de quién? De quienes lo han desarrollado. ¿Quiénes lo han desarrollado? Las comunidades campesinas. No puede protegerlo alguien que no haya desarrollado esa innovación o en este caso una variedad de una semilla. Pregunto, ¿solo las comunidades campesinas o lo puede? El problema es quién es una empresas? Comunidad campesina. Okay. ¿Verdad? ¿Quién es el representante de una comunidad campesina? Esas son las cosas que creo yo que hay que ajustar. Claro. Ahora, no estamos, en la ley no se está
previendo un dominio de esa variedad. Hay un régimen de protección de derechos de propiedad intelectual para comunidades que está dentro de la legislación de bioseguridad, que denominan derechos intelectuales comunitarios sui generis. Eso es lo que va a aplicar, ya está establecido, nosotros no vamos a inventar el agua tibia en esto. Lo que pretendemos no es ni siquiera un registro, es un tipo de catálogo, igual como acaba de suceder en Europa con las semillas heterogéneas que llaman ellos. Es un catálogo que permita identificar las variedades que se estarían vendiendo en ese caso por parte de alguna comunidad, algún grupo campesino, etcétera. Y lo otro es que efectivamente se van a exigir ciertas normas, el cumplimiento de ciertas normas de calidad, porque ahí cuando la actividad de comercio de semillas hace un escalamiento y ya no es a nivel exclusivamente de intercambio entre grupos de campesinos, pues se convierte en una actividad comercial, una actividad lucrativa. Que existe en el mundo, y por lo tanto, el agricultor ahí se pasa al otro lado del mostrador y empieza a vender. Y hay un consumidor de esa semilla que tiene derechos. Tiene derechos a una semilla de calidad. Esa semilla, Walter, sabe que eso es semilla criolla. O sea, el tema es que a mí me quieran meter gato por liebre. A ver. El tema es tratar de controlar, ese intento de controlar. ¿Por qué gato por liebre? Ajá. No, digo, yo puedo entender. Si yo lo que estoy vendiendo semilla criolla, pues es semilla criolla, y quien adquiera semilla criolla sabe a lo que se atiene. O sea, yo entiendo. ¿A qué se atiene uno cuando un agricultor? Usted, porque puede que funcione, puede que no funcione, puede que le sirva en el clima que está, puede que no le sirva. Ahí hay toda una serie de conocimientos que han ido adquiriendo los campesinos y las campesinas con el tiempo para saber si esa semilla le sirve o le puede servir en el clima o en el suelo donde está. El problema es meterse a regular eso, ¿verdad? ¿Por qué ese intento de meterse a regular eso? Yo puedo entender esa otra parte, decirle, mire, hay una empresa, una corporación multinacional que está viniendo aquí a decir que vende la semilla de maíz la mejor y que esa semilla va a X cantidad de producto. Y que alguien que quiera comprar eso, claro que tiene derecho a que alguien le certifique que efectivamente no lo van a estafar, sino van a comprar un montón de esa semilla y luego no le germina nada, ¿verdad? Ahí no tenemos problema con eso, ¿verdad? El problema es cuando queremos cruzar esa línea y decir, no, y también vamos entonces a hacer algún tipo de regulación con respecto al uso tradicional, ¿verdad? Consuetudinario, histórico, del intercambio de semillas y, ¿por qué no?, la venta de alguna semilla que es tradicional y que ha sido trabajada durante todo ese tiempo. Esa es nuestra principal preocupación, porque ahí hay toda una serie de conocimientos adquiridos, ¿verdad? Una serie de domesticación de esa semilla que va generando una semilla particular. Y lo que nos preocupa, porque Walter dice, no, ¿cuál apropiación? El tema es que quien inscriba la semilla en ese registro, pues de alguna manera tiene un uso exclusivo, entonces de alguna manera sí se apropia, ¿no? Porque yo puedo decir, no, un momentito, esa persona está vendiendo una semilla que yo tengo inscrita aquí en la oficina, hágame el favor y me lo detiene, me le quita, me le decomisa lo que está vendiendo. Entonces esa es nuestra principal preocupación. Creo que la ley se puede hacer una excepción clara y regular lo que se quiere regular desde los tratados de libre comercio y todo lo que ustedes quieran. Pero por favor, lo que nosotros planteamos es no metamos la vida, el desarrollo de la vida, no la metamos de propiedad intelectual en el tema de propiedad intelectual y que luego termine siendo apropiados por algunas corporaciones. Esa es nuestra preocupación. Sí. Walter Quiroz, de la Oficina Nacional de Semillas. Aquí no se están otorgando derechos de propiedad intelectual. ¿Con ese catálogo no? Para nada, en absoluto. Es simplemente una descripción de la variedad que nos permita identificarla y más bien es una protección para las comunidades que la han desarrollado milenariamente o centenariamente ese tipo de variedades, porque ya conociéndola, cómo es esa variedad, nos va a permitir evitar precisamente piratería de esos materiales. Ahora, ese derecho de los agricultores de intercambiar, de vender, de conservar sus materiales está reiteradamente establecido dentro de la ley. Más bien, para mi gusto, está excesivamente señalado.
pero se establece en el artículo 3, que tiene que ver con ámbito de aplicación, se establece en el 4, que son excepciones, se establece en el 5, se establece en el 6, que es resguardo del derecho, se establece en las funciones de la oficina de semillas de proteger también de ese tipo de variedades. Yo creo que no hay forma de proteger más dentro de la ley o de dejarlo más explícitamente que como está en esta versión. Esto lo trabajamos en la administración anterior, y hicimos un ejercicio de consenso en esto, y todo eso se mantiene en este proyecto. ¿Qué pasa? Nada más que cuando se avanza hacia un escalamiento ya a nivel empresarial de este tipo de semillas, y pueden haber otras, porque hay iniciativas también de producción y comercio de semillas orgánicas. Perfecto, eso tiene que entrar y tenemos que propiciar y promover ese tipo de iniciativas, pero ahí es donde intervenimos con una forma de proteger al agricultor que consume ese tipo de semillas. Bueno, cerrando, Edgardo Araya. Sí, digamos, yo no dudo que hayan buenas intenciones en cuanto digamos, a lo que se intenta proteger, pero insisto, creo que aunque don Walter dice que está suficientemente protegida, revisando así por encimita varios artículos, por ejemplo, los que tienen que ver con los requisitos en el artículo 25, que dice que el requisito es que, por ejemplo, sean distintas de otras variedades inscritas, ¿verdad? Pero no dice nada sobre otras variedades que existan, ¿verdad? Esas cositas son luego las puertas enormes que quedan abiertas para que se permitan hacer interpretaciones muy abiertas de esta ley y que de alguna manera desprotejan lo que don Walter dice que está, digamos, para él bien protegido en otro lado. Entonces, no queremos que se abran portillos en ese sentido. Queremos que haya una tranquilidad absoluta para esas comunidades y esos pueblos originarios y esos grupos campesinos que siguen hoy haciendo de la semilla su fuente de vida y su estilo de vida. Que los hay muchísimas ferias de semillas en muchas partes del país, donde llegan agricultores y agricultoras de distintas partes del país, traen su semilla e intercambian conocimientos. Y dicen, mira, me salió muy bien, dio mucho rendimiento, sirve en este clima. Ese tipo de cosas es lo que queremos, que no se preste a interpretaciones y que alguien aquí muy vivillo termine utilizando esta ley para decir, no, mire, esa semilla tiene ciertas características que tiene la mía, que está inscrita, y por lo tanto vengo y mire, no permito que usted siga utilizando la semilla, y de alguna manera, aunque la ley no lo diga, terminen apropiándose de la vida. Y esa es nuestra principal preocupación. Gracias a don Walter Quiroz, director ejecutivo de la Oficina Nacional de la Semilla, y también a Edgardo Araya, abogado ambientalista. Vamos a una pausa, ya venimos con más temas en la revista. Quédese con nosotros porque vamos a abordar el tema o el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja sobre las poblaciones trans y el tratamiento para estos sectores de la población, la organización para las poblaciones trans. Personas